Queridos espectadores, acompáñenme a continuar con esta historia llena de tensión entre Truong y Tieu Nu. La lluvia caía suavemente sobre el pequeño techo de zinc, como si el cielo también llorara con ella. Puso sus manos sobre su vientre redondo, miró por la ventana empañada y sintió cómo el silencio llenaba toda la habitación. Desde que Truong desapareció sin dejar rastro cada noche, se había vuelto más larga, más fría, más vacía. La voz de él aún resonaba en su mente. «Volveré pronto, confía en mí». Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y aquella promesa se desvaneció como el humo. Ahora el único sonido que le respondía era el débil pero firme latido dentro de su cuerpo, el corazón de su hijo, su única compañía. Descubran conmigo esta historia llena de giros inesperados, emociones profundas y un amor que nada puede romper. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal para seguir este viaje conmigo. Ella cerró los ojos y una lágrima se deslizó lentamente por su mejilla. El cansancio la envolvía, pero dentro de esa tristeza ardía una chispa, un deseo de resistir. Sabía que la vida de una madre soltera no sería fácil, que el mundo la juzgaría, que habría días en los que el dolor sería insoportable. Pero al mirar su vientre, susurró con ternura: «Mi pequeño, aunque tu padre no esté aquí, te prometo que nunca te faltará amor». Esa noche bajo la tormenta comprendió que su fuerza no venía de Truong, sino del amor que crecía dentro de su propio cuerpo. Cada mañana para Tieu Nu comenzaba con un ritmo silencioso pero firme. Se levantaba antes del amanecer, preparaba un pequeño desayuno con lo poco que tenía y salía al mercado a trabajar. Su cuerpo estaba cansado, su vientre cada día más grande, pero su espíritu no se rendía. Los vecinos la miraban con curiosidad, algunos con compasión, otros con juicio. Los susurros a sus espaldas le dolían más que el cansancio físico. «Pobrecita, ¿dónde está el padre del niño?». Ella fingía no escuchar, había aprendido a sonreír en silencio, convirtiendo el dolor en determinación. Cada peso que ganaba lo ahorraba cuidadosamente pensando en el futuro de su hijo. Por la noche, cuando regresaba a su pequeña habitación, hablaba con su bebé. «Mi amor, no sé qué nos depara el mañana, pero lucharé por ti. Tú eres la razón por la que sigo adelante». A veces, en los momentos más agotadores, levantaba la mirada hacia el cielo y se preguntaba si Truong miraba esas mismas estrellas, si recordaba sus risas, sus promesas, su amor. Pero la vida no se detiene por el dolor, y aunque su corazón aún doliera, empezaba a darse cuenta de algo que nunca había sentido: la fuerza inquebrantable de una madre. Esa tarde el cielo estaba gris, y mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo de zinc, Tieu Nu se sentó en el umbral de la pequeña casa, acariciando suavemente su vientre. El sonido del trueno la hacía recordar los días en los que Truong la protegía, le ponía la chaqueta y reían juntos en medio de la tormenta. Ese recuerdo le sacó una sonrisa, pero también hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. De repente alguien llamó a la puerta. «Hay algo que deberías saber», dijo la vecina con el rostro pálido. «¿Qué pasa?», preguntó Tieu Nu, sintiendo que su corazón latía más rápido. Alguien vio a un hombre que se parecía a Truong en el hospital del distrito. Estaba herido, pero nadie sabe su nombre. En un instante, el mundo de Tieu Nu se detuvo, el aire se volvió pesado y su respiración se agitó. «¿Truong está en el hospital?», repitió con voz débil, casi sin poder creerlo. No pensó en nada más, tomó su abrigo y salió corriendo bajo la lluvia. Cada gota que caía sobre su rostro se mezclaba con sus lágrimas. El camino era largo, sus pasos lentos debido al cansancio del embarazo, pero su corazón latía con fuerza, lleno de esperanza por primera vez en meses. Esa esperanza ardía más que su miedo. Cuando llegó al hospital, sus manos temblaban.
Preguntó en la recepción, buscó por los pasillos. Repitió el nombre de él una y otra vez. Pero el destino cruel y misterioso tenía otros planes. El hombre había sido trasladado antes de que ella llegara. Se desplomó abrazando su vientre. «Hola, Truong, ¿dónde estás? ¿Por qué el destino siempre nos separa?» Y en ese momento, entre el olor a desinfectante y el silencio del pasillo, ella juró que no se rendiría. Aunque el mundo le diera la espalda, ella seguiría buscando a Truong. Los días siguientes fueron una prueba para el alma de Tieu Nu. Su cuerpo estaba agotado por el embarazo, y su mente se veía consumida por la incertidumbre, haciendo que cada amanecer se convirtiera en un desafío. A veces despertaba con un dolor en el pecho, temiendo que nunca volvería a ver a Truong. Pero cuando ponía su mano sobre su vientre y sentía el movimiento suave por dentro, recordaba que ya no estaba sola. «Tengo que ser fuerte por ti, mi amor, y por tu padre», susurraba mientras observaba el amanecer teñido de naranja. Todo el pueblo hablaba, los rumores cada vez eran más. Algunos decían que Truong había decidido irse, otros afirmaban que ella había perdido la memoria. Cada palabra era como una espina clavada en su corazón, pero Tieu Nu decidió no dejar que las dudas la dominaran. Un día recibió una visita inesperada de la madre de Truong. La mujer llegó con una expresión seria, los ojos llenos de preocupación. «Tieu Nu, escuché que fuiste al hospital, ya sé lo que pasó», dijo con voz baja. Tieu Nu, sorprendida, solo asintió. «Yo también intenté encontrarlo, créeme, quiero que regrese como tú». Por primera vez la frialdad entre ellas parecía desmoronarse. La madre de Truong, ella tomó su mano y la apretó con ternura. «Cuídate y cuida al bebé. Truong te quiere más de lo que piensas». Esas palabras fueron como un rayo de luz atravesando la oscuridad. Tieu Nu comenzó a llorar porque siempre había sentido que el mundo la había abandonado. Pero en ese gesto sincero encontró un pequeño refugio. Esa noche, cuando las estrellas brillaban en el cielo tranquilo, sintió que Truong aún estaba con ella, no físicamente, pero en cada recuerdo, en cada aliento, en cada latido que compartía con la vida que crecía dentro de su vientre. Y así, entre el dolor y la esperanza, se levantó una vez más, porque aunque el amor pueda desaparecer de la vista cuando es un amor verdadero, nunca se desvanece del corazón. Pero las semanas y los meses pasaron y el vientre de Tieu Nu creció, y con él su fuerza. Sin embargo, en lo profundo de su alma, una pregunta seguía resonando sin respuesta. ¿Dónde está Truong? Una mañana nublada, cuando el aire olía a tierra húmeda, después de la lluvia, un golpe en la puerta la sobresaltó. Era una oficial de policía. «Hermana, hemos encontrado algunos documentos personales en una zona rural cerca del río donde ocurrió la inundación». Su corazón se detuvo por un momento. La policía le entregó una pequeña bolsa de plástico que contenía una pulsera de cuero vieja, la pulsera que Truong solía llevar en su muñeca. «No encontramos un cuerpo, pero creemos que él estuvo allí». Y entonces las lágrimas comenzaron a caer sin cesar. Esa pequeña pulsera de cuero sencilla y modesta era testigo de un amor que aún vivía en sus recuerdos. «Él está vivo, lo sé, lo siento en mi corazón», dijo entre sollozos. Desde ese día comenzó a escribir cartas que nunca sabría si alguien leería, pero que contenían esperanza, amor y el latido de la vida que crecía dentro de ella. Cada noche se sentaba junto a la ventana, hablaba con el viento imaginando que Truong podía escucharla desde algún lugar. «Truong, nuestro hijo te está esperando, y yo también. No importa cuánto tiempo pase, te buscaré». Los meses continuaron pasando, y un día, cuando el sol iluminó los campos con su luz dorada, su hijo nació. Al sostener al niño en sus brazos, una conexión invisible parecía unir el pasado con el presente. En el pequeño y tranquilo rostro de su hijo, vio los ojos de Truong.
En ese momento comprendió que aunque la vida los había separado cruelmente, el amor que compartían seguía vivo, transformado en una nueva vida, una nueva promesa. Cuando miró hacia el horizonte, sonrió a través de sus lágrimas. «No estoy sola, Truong. Tu amor vive aquí en nosotros». El viento sopló suavemente moviendo las cortinas, como si una presencia invisible estuviera acariciando su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, no lloraba por el dolor, sino por gratitud, porque comprendió que el verdadero amor no necesita estar presente para ser eterno. La historia de Thieu Nu es un reflejo del alma humana frágil, valiente y profunda, capaz de amar incluso cuando la vida le arrebata toda certeza. Cuando Truong desapareció, su mundo se desplomó cada amanecer, se convirtió en un desafío cada respiro en un acto de fe. Pero en la oscuridad ella no se rindió. Su dolor se transformó en fuerza y su soledad en una promesa silenciosa de seguir adelante. Ser madre soltera no fue una elección para ella, sino su destino. Sin embargo, aprendió que una madre no depende de la presencia de un hombre, sino del amor incondicional que brota de su corazón. A pesar de las noches frías, los días agotadores y el juicio de los demás, comprendió que su valor no dependía de tener a alguien a su lado, sino de su capacidad para seguir amando sin esperar nada a cambio. Cuando abrazó a su hijo por primera vez, el tiempo pareció detenerse. No necesitaba palabras ni promesas. Ese pequeño ser era la respuesta a todas sus oraciones. En sus ojos encontró la paz que había estado buscando, el consuelo que el mundo le había negado, y la prueba más pura de que el amor de Truong seguía vivo, transformado en una nueva vida.